Si te gustaría trabajar en ciencia de datos y lo quieres hacer utilizando Python, forzosamente tienes que conocer los data frames de Pandas. Un data frame lo podemos ver de una forma simplista, como si fuera una hoja de Excel, pero va mucho más allá de eso. En este video introduciré a su creación, sus atributos y sus métodos más comunes que nos permitirán hacer posteriormente un análisis de datos eficiente. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para ejemplificar el uso de los atributos y métodos más comunes de los data frames, vamos a definir un contexto. Este contexto estará dentro del análisis de datos de poblaciones de diferentes países. En este caso, nosotros vamos a analizar la población de 10 países y en particular nos interesa el número en millones de habitantes que tienen y el porcentaje de la población mundial. Por ejemplo, en este primer elemento nosotros tenemos a China, que tiene 1.439 millones de habitantes y representa el 18.47% de toda la población mundial. Y así tenemos para los 10 países más poblados. Ahora vamos a ver cómo crear estos data frames, primero partiendo de listas y posteriormente partiendo de diccionarios. Ahora vamos enfocándonos en la parte de las listas. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí una lista de listas que tiene realmente dos columnas y a cada una de estas columnas nosotros le vamos a poner un encabezado de población y de porcentaje. Y en el caso del nombre de los países, esas van a ser las etiquetas de nuestros renglones. Aquí tenemos la etiqueta China, la cual le van a corresponder estos dos datos asociados a este encabezado. Nosotros podemos ver esto como si fuera una simple hoja de Excel, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque tenemos índices, tenemos columnas que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos hacer operaciones vectoriales e inclusive automatizarlas. Pero vamos iniciando con una simple creación. Para esto necesitamos importar pandas y la importación de pandas, casi siempre todo mundo le pone su nickname de PD. Ahora, le vamos a poner a nuestro data frame países. Y vamos a utilizar el constructor de los data frames. En primera instancia, vamos a poner simplemente datos. Ese es el mínimo que nosotros requerimos. Bueno, de hecho podríamos crear un data frame nulo si no le ponemos absolutamente nada y posteriormente le podremos agregar los datos. Sin embargo, vamos a partir de que ya tenemos nosotros los datos. Entonces aquí lo creamos y vamos viendo cuáles son los valores que se almacenaron ahí. Aquí podemos ver ya la estructura básica del data frame, donde tenemos la población y tenemos el porcentaje que corresponde en función o con respecto a la población mundial. Sin embargo, vean aquí este 0, este 1 y vean este 0 que va hasta 9. Estos son los encabezados de nuestras columnas y de nuestros renglones. Por defecto, si nosotros no le indicamos un encabezado o si no le indicamos un índice, que es el caso de los renglones, automáticamente le asigna el arange de NumPy. De hecho, si no están familiarizados con NumPy, no es enteramente necesario que lo estén para esta parte de los data frames, sin embargo, sí es recomendable. Aquí arriba les dejo un link a una playlist donde tenemos varios videos ya explicando NumPy. Ahora sí, vamos continuando. Entonces, yo puedo personalizar este encabezado y yo puedo personalizar este índice que tenemos de este lado. Esto lo puedo hacer muy fácil, simplemente indicando el índice que corresponde a el nombre de los países. Nombre, países. Y en el caso del encabezado, se lo establezco con columnas. Encabezado. Ahora vamos ejecutando nuevamente y ahora vemos enteramente una gran diferencia con respecto a los datos. Tenemos igual nuestra tabla de datos, pero ahora lo tenemos etiquetado. Obviamente esto es mucho más descriptivo, lo que lo hace ideal para el análisis de datos. Y no está de más mencionar aquí, cada una de las columnas de los data frames es una serie.
Aquí arriba les dejo un video donde ya explico qué es y en qué consiste una serie, cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos más comunes. De hecho, en este video vamos a asumir un poco que ya conocemos este objeto. Hagan de cuenta, el componente básico de nuestros data frames. Entonces, como podemos ver aquí nosotros, automáticamente infirió el tipo de dato con el que estamos trabajando, ¿no? La población nosotros la tenemos indicada en tipos de dato entero, y en el caso del porcentaje de la población mundial lo tenemos en tipos de datos flotante. Entonces eso lo hace automático. Dependiendo cómo creamos nosotros el data frame, en algunas ocasiones infiere unos ciertos tipos de datos. Ahorita podremos ver en algunos de los ejemplos subsecuentes, y también veremos cómo cambiar estos tipos de datos. Pero digamos, normalmente sí hace una inferencia adecuada. Sin embargo, cuando no lo haga, necesitamos utilizar un método que se llama AskType, que veremos en justo unos momentos. Entonces aquí ya nosotros creamos nuestro data frame personalizado, contextualizado al análisis que nosotros estamos haciendo, y ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero lo vamos a repetir utilizando un diccionario. Noten aquí la estructura que nosotros tenemos dentro del diccionario. Tenemos nuestras llaves, que en este caso corresponden a los nombres de los países, y tenemos las listas, que son los valores asociados a cada una de las llaves. Y como podemos ver aquí, hasta cierto punto ya tiene información contextual, ¿no? No es como en el caso anterior, donde nuestros datos no tenían ningún tipo de índice, ni tampoco tenían ningún tipo de encabezado. Acá al menos ya tenemos lo que pareciera un índice. Y ahorita vamos a ver eso de lo que pareciera un índice. Entonces, vamos creándolo. Nuestro data frame. Igual vamos a sobreescribir la variable, vamos a poner países, utilizamos el constructor data frame, le ponemos los datos y así lo vamos a dejar simplemente, y ahorita vemos qué pasa. Enter. Ahora noten lo que está pasando. Esto es muy diferente a lo que teníamos acá, ¿no? Bueno, ni tan diferente, de hecho podemos ver que ahí está nuestra información. Primero, noten aquí el índice. El índice es diferente. Nuestro índice le puso 0 y 1. Claro, ¿por qué le puso 0 y 1? Porque nosotros no le indicamos en ningún momento que debería corresponder a la población y al porcentaje. Entonces, vamos primero ajustando este índice, ¿no? Entonces, aquí, noten cómo está diferente, está volteado, está transpuesto nuestro data frame. Ya nosotros no le podemos poner directamente columnas, porque realmente lo que tenemos ahí es nuestro índice, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar index y le vamos a poner el encabezado. Esto obviamente lo cargó diferente a raíz de que nosotros tenemos una fuente de datos diferente. En el otro teníamos una lista de listas y acá tenemos un diccionario. Sin embargo, lo podemos ajustar a la misma estructura que tenemos en la parte superior, pero vamos haciéndolo de una forma incremental. Ok, ahora sí, ya tenemos nuestra población, ya tenemos nuestro porcentaje, ya se va pareciendo un poquito más a lo que tenemos arriba, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos China y la información correspondiente, India y la información correspondiente, y ya lo tenemos etiquetado. Pues hasta cierto punto sí es equivalente, pero está volteado, ¿no? Está transpuesto. Y de hecho aquí se ve la necesidad de utilizar uno de los métodos más comunes que se llama transpuesta. Y simplemente lo que va a hacer eso es cambiarnos los renglones por las columnas o las columnas por los renglones. Y este método nosotros lo podemos utilizar con países.transpose. Y con eso. Noten aquí, estoy yo asignando países.transpose nuevamente a países. Esto lo hago porque países.transpose nos regresa, nos devuelve un nuevo data frame, pero no actualiza el valor de nuestro data frame. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si queremos nosotros efectivamente modificar nuestro data frame, lo tenemos que volver a asignar a la misma variable. Entonces ahora vemos su resultado y ahora sí vemos algo muy similar a lo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Y qué es la diferencia que tenemos aquí en este punto? Hay un pequeño detalle. Noten aquí la población nos la puso en formato float. El otro, pues sí, obviamente está en formato float. Y acá no lo había correctamente inferido como tipo de dato entero, ¿no? Esto viene a raíz de cómo está implementado los diferentes constructores
en data frames, ¿no? Cuando pasamos el diccionario, la forma en que piden los datos es diferente. Eso lo podemos cambiar, lo vamos a ver en un momentito más. Sin embargo, es algo a anotar ahí. Ahora, algo curioso, este transpose que tenemos aquí es un método. Sin embargo, este método lo único que hace es mandar llamar un atributo que se llama t. Es tan común hacer las transpuestas de los data frames que ya automáticamente desde su creación se transponen los datos. Entonces, si nosotros repetimos exactamente el mismo procedimiento, obtenemos el mismo resultado. Hasta donde yo sé, no hay ninguna diferencia con respecto a eficiencia al utilizar simplemente la asignación del atributo o utilizar el método. Pero bueno, ustedes pueden usar el que les parezca más natural. Ahora, ya sabemos nosotros cómo crear nuestros data frames. Sin embargo, aquí debo hacer mención que muy comúnmente los data frames se crean cargando datos de un archivo. No obstante, para eso quisiera dedicar un video entero dada la importancia que tiene. Ahora sí, vamos viendo cómo hacemos un poquito de manejo de nuestro data frame ya una vez que nosotros lo creamos. Para eso vamos viendo sus atributos básicos. Nuestro data frame se llama, en este caso, países, y dado que nosotros tenemos los data frames como base las series y en particular la librería de NumPy, donde el tipo de los arrays o el tipo de las series se les llama dtypes, acá es algo muy similar. Sin embargo, en los otros se maneja de forma singular porque son arreglos, series homogéneas. Aquí en los data frames nosotros podemos tener datos heterogéneos. Cada columna puede ser de un tipo de dato en particular. Entero, flotante, string, objeto, diferentes tipos de entero, diferentes tipos de flotante, que son los diferentes tipos de datos soportados por NumPy. Y eso nosotros lo podemos ver o acceder directamente a cuáles son sus tipos utilizando simplemente el atributo dtypes. Y nos regresa un arreglo donde nos indica cada uno de los diferentes tipos con los que está trabajando. En este caso es un flotante de 64 bits. Igual podemos tener de 16 y 32 bits. Eso lo explico con mucho detenimiento, tanto en el video de NumPy, que aquí les dejo el vínculo, como en el video de la creación de series. Ahora, ya vimos cuáles son los tipos, que obviamente es muy relevante puesto que en muchas ocasiones nosotros requerimos hacer procesamiento con nuestras columnas y queremos que esas columnas estén en el tipo de dato adecuado. Ahora, ¿qué otros atributos tenemos importantes? Podemos acceder enteramente a los valores y también podemos acceder a cuántos valores están almacenados dentro de nuestro data frame. Pues vamos viendo los dos en una sola instrucción. Aquí está exclusivamente nuestro arreglo, nuestra lista de listas, pero en formato arreglo de NumPy. Y también vemos que tiene 20 elementos. Ahora, ¿qué otros atributos son importantes? Obviamente son los atributos con los que nosotros creamos nuestros data frames. Nosotros podríamos acceder directamente al índice o también podríamos nosotros acceder a las columnas de nuestro data frame. Noten, ambos son objeto index y de tipo object, dado que no hay en realidad una diferencia en el tipo de dato. Y eso lo podemos nosotros ver cuando cambiamos simplemente las columnas por renglones, es el mismo tipo de objeto. Y nosotros podríamos iterar sobre estos índices o encabezados si eso es lo que nosotros deseáramos, ¿no? Este objeto index es un objeto iterable que lo vamos a hacer con algún for. O para automatizar simplemente el análisis de datos de cada uno de los elementos donde estemos trabajando, ya sea por columna o ya sea por renglón. Ahora, ok, esos son los atributos básicos. Ya tenemos nuestros datos almacenados dentro del data frame. Sin embargo, todavía no vemos cómo acceder a esos valores, al menos no en un formato en particular, ya sea por columna, ya sea por renglón, ya sea por una celda en específico. Entonces vamos a arrancar viendo primero por columna. Nosotros tenemos nuestro data frame llamado países y nosotros podemos acceder a las columnas simplemente accediendo como si fuera un atributo
cada una de nuestras columnas. Por ejemplo, en este caso tengo países.población y con esto yo directamente accedo exclusivamente a la serie que corresponde a población. Noten que es una serie que está indexada con el nombre de los países, obviamente porque esto está hecho para el análisis de datos y tenemos que ser descriptivos y tenemos que incluir nuestro contexto. Y además de eso nos está dando aquí el tipo de dato al que corresponde nuestra serie. Otra forma muy sencilla de accederlo, y de hecho tal vez la más común, es utilizando el data frame como si fuera un diccionario donde nosotros le indicamos el nombre de la columna como llave. Ponemos países, accedemos a la columna, como les comentaba, como si fuera un diccionario y ponemos simplemente como llave el nombre de la población. Ejecutamos y podemos ver exactamente el mismo resultado. ¿Qué diferencia tenemos acá? Esto implicaría que tendríamos que cablear hasta cierto punto nuestro código y acá pues a lo mejor esto podría ser como resultado de la entrada de datos del usuario o como un proceso de automatización de los datos. Este es desde mi punto de vista más versátil que el anterior. Sin embargo, también se podría, ¿no? Ahora, no solo podemos hacer nosotros selecciones por una sola columna, nosotros podríamos también indicarle diferentes columnas. Nosotros podríamos pasarle una lista con cada una de las columnas que nos interesa. En este caso, nomás tenemos dos, al menos hasta este punto. Ahorita vamos a agregar una más. Entonces, simplemente vamos a llamar las dos que tenemos. Una se llama población y la otra se llama porcentaje. Ejecutamos y bueno, esto que está por acá corresponde a nuestra primera instrucción y esto que nosotros tenemos acá corresponde a este resultado. Entonces aquí nosotros estamos llamando sí todo el contenido del data frame, sin embargo lo hicimos columna por columna y si tuviéramos 100 columnas ahí incluiríamos cuáles serían las columnas que serían relevantes para la consulta que nosotros estamos haciendo sobre esos data frames. Entonces, ya tenemos nosotros aquí cómo acceder vía columna. Ahora, ¿cómo le hago yo para acceder exclusivamente a un dato en particular, ¿no? A esta celda en particular o a esta celda en particular? Una vez que nosotros ya ubicamos cuáles son las columnas, podemos nosotros accederlo como si fuera simplemente una lista de listas. Nosotros podríamos indicar países, seleccionar la columna, en este caso vamos a poner población y podríamos indicar ahora sí de población que me interesa. Aquí está. Entonces yo estoy diciendo esta es mi columna población y me interesa la celda 0. Puedo hacer algo similar con los diferentes mecanismos que teníamos. Tenemos países.población y le podemos indicar aquí nosotros, igual que nos dé la celda 0. Y no solo eso, también nosotros podríamos decirle de países, población, podríamos indicarle de la misma manera que lo hacemos con las listas o con los arreglos de NumPy o con las series, cuáles son una lista de los elementos que me interesan, ¿no? Por ejemplo, en este caso los primeros 3 elementos. Y ahora vamos ejecutando. Aquí podemos ver este 1439 corresponde a esta primera instrucción. El siguiente 1469 corresponde a la instrucción que es justamente equivalente. Y lo que tenemos a continuación es una serie. Esta serie viene como resultado de esta consulta que nosotros estamos haciendo sobre nuestra columna exclusivamente de población. Entonces, como pueden ver, los mecanismos son bastante versátiles de cómo acceder a la información. Lo podemos hacer de múltiples formas y de hecho voy a mencionar todavía una forma adicional. Nosotros podríamos acceder utilizando tanto el método iLock como lock o iLock si lo pronunciamos en inglés. Entonces ponemos el iLock. Esto del i viene de entero. Aquí nosotros tenemos que indicarle cuál es el índice de lo que nosotros queremos
acceder. Si yo le pongo simplemente el 0, aquí nosotros podemos ver que nos dio el renglón 0 y nos da la información correspondiente a la población y al porcentaje de la serie correspondiente a China. Y podemos hacer algo equivalente utilizando loc a secas. El i, en este caso, forza a que pongamos un índice entero. Y en el caso del loc, lo que nos solicita es que lo pongamos en su formato descriptivo. Y tiene que llamarse exactamente igual que como nosotros lo tenemos acá, ¿no? Su índice es con C mayúscula, se tiene que llamar exactamente con C mayúscula. Ejecutamos para ver su resultado y aquí podemos ver el resultado que ya teníamos anteriormente con el iLoc y aquí podemos tener el resultado que tenemos con el loc. Tanto el iLoc como el loc se usan enormidades y aquí simplemente los voy a mencionar, pero sepan que hay mucho más allá. Hay mucha más información de estos dos métodos. De hecho, se utilizan muchísimo para hacer filtrado de información, pero eso también, aquí nada más nos estamos enfocando en una parte introductoria. Posteriormente entraremos a mucho más detalle en un video en particular, donde veremos cómo filtrar información de los data frames. Ok, entonces ya vimos algunos atributos, cómo acceder a la información. Ahora, pues, algunos métodos, ¿no?, que nosotros podamos utilizar o que se utilizan comúnmente dentro de los data frame. De entrada, ya les había mencionado uno, el de AskType, donde vimos necesidad de él cuando, de hecho, vamos a movernos para acá. Cuando cargamos nuestro dato acá, nuestros datos, aquí nos lo puso como si fuera entero, que es el tipo de dato correspondiente, y después lo cargamos con un diccionario y lo infirió como si fuera flotante. Y cuando nosotros checamos los tipos de datos, efectivamente, ¿no?, lo está cargando como float 64 y no es eso lo que queremos, ¿no? Queremos que sea de tipo correcto. El tipo correcto es entero y a raíz de eso es muy común utilizar el método AskType. Este método AskType lo que recibe es simplemente, en este caso, el nombre de data frame. Vamos a poner países. ¿Cuál va a ser la columna que tú quieres convertir a un tipo dado? Le vamos a poner, en este caso, la columna se llama población. Aquí está, población. Y de esta columna o de esta serie, en realidad, porque están conformados los data frame series, mandamos llamar su método AskType y aquí le pasamos el tipo de dato que nosotros queremos utilizar. En este caso nosotros queremos que se convierta entero. No obstante, este método nos regresa a una nueva serie, no modifica la serie original. Si nosotros queremos modificar la serie original, lo que tenemos que hacer es simplemente reasignárselo a esa columna. Y aquí está, actualizamos y ahora si nosotros verificamos los tipos de datos de países. Lo iba a verificar con instrucción, pero permítanme utilizar e introducir un método que nos va a dar justo esa información que andamos buscando. Países.info. Esto es información estructural del data frame y parte de la estructura de un data frame son los tipos de datos de su columna. Entonces, si lo ejecutamos, vean, aquí está el dtype. Y ahora sí, nosotros podemos ver que nos cambió el tipo de dato. Ahora tenemos un tipo de dato entero, de hecho es de 32 bits y un flotante de 64. Y además nos da información adicional, nos dice que tenemos dos columnas, que cada una de las columnas tiene 10 elementos y que no hay elementos nulos. También nos está diciendo cuánta memoria se está usando. Entonces recuerden, los data frames están hechos o está pensado para que trabajen con una gran cantidad de datos. Entonces tenemos que estar conscientes del uso de memoria de nuestros data frames para ver si se podría ejecutar o no se podrá ejecutar ciertas operaciones, o si podemos nosotros optimizar la estructura de nuestro data frame cambiando potencialmente los tipos de datos, ¿no? Si tenemos un entero muy pequeño, pues cambiarlo a entero 16, el tipo de dato podría ser, por ejemplo, la edad de una persona, que eso nos reduciría en automático la mitad de los bytes que consume nuestro data frame, al menos con respecto a esa columna en particular. Entonces sí hay muchos detalles que nosotros podemos ajustar ya cuando estamos trabajando en grandes cantidades de datos. Ahorita los datos son insignificantes, realmente
no vale la pena estarle moviendo tanto, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo simplemente para ejemplificar algunos de los métodos con los que estamos nosotros trabajando. Ahora, dos métodos muy comunes son tanto obtener el encabezado del data frame como la cola del data frame. Y con esto me refiero a los primeros renglones y a los últimos renglones. ¿Por qué? Porque ahorita en nuestro caso, si ponemos países y consultamos, pues tenemos nada más 10 renglones, ¿no? Los 10 países más poblados del mundo. Y pues fácilmente lo podemos ver. Sin embargo, pues es relativamente común tener cientos de miles de registros, ¿no? Entonces, si hacemos esto, pues de entrada es demasiado, podría ser muy pesado. Y pues muchas veces lo que queremos es asomarnos un poquito a los datos que tenemos ahí, o si queremos a lo mejor ordenar nuestro data frame y posteriormente pues ver cuáles quedaron arriba, o los primeros, o cuáles fueron los últimos. Entonces tiene varias funcionalidades el voltear a ver los que están arriba o los que están abajo. Entonces, para eso se generaron un método que se llama head, que es el encabezado, son los primeros 5 renglones, y se generó otro que se llama tail, que significa cola, o en este caso en el contexto pues serían los últimos registros que tenemos. Obviamente son 5 y 5, entonces en uno nos va a poner los primeros y en el otro nos va a poner los últimos. Vamos a estar viendo todos, no obstante son métodos diferentes y independientemente de la cantidad de datos que tuviéramos, nada más nos presentaría los primeros de arriba y los últimos de abajo. Vamos a ejecutar y aquí podemos ver en el primer resultado, en este caso nos muestra China, India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán, que son los 5 países más poblados, y el caso de tail sería del 6º al 10º, que son nuestros últimos países. Los dos se utilizan muchísimo, casi carga los datos y dices, ok, déjame ver cómo los cargó, países.head. Rápido, ¿no? Te das cuenta de la estructura de los datos, si lo cargó bien, si tienes que hacer algún ajuste, si infirió los tipos de datos adecuados, o simplemente para ver qué columnas se tienen, ¿no? de una forma exploratoria. Pues estos dos son métodos muy comunes y obviamente también tenemos otro método muy utilizado, que es el organizar los valores, ordenarlos en este caso. Esto lo tenemos en listas, lo tenemos en series, lo tenemos en los arreglos de NumPy. Sin embargo, aquí hay una característica. Nosotros pues tenemos múltiples datos, ¿no? Entonces tenemos países.sort y aquí hacemos distinción, values. ¿Por qué? Porque yo puedo ordenar también por los índices. Yo podría ordenar alfabéticamente los países, o puedo ordenar directamente en función de mis columnas, tanto población como porcentaje. Y para eso hay un parámetro dentro de sort values que se llama by, y lo que recibe es una lista de los elementos por los cuales me interesa a mí ordenar. Obviamente yo le puedo poner exclusivamente ordénalos por porcentaje, ¿no? Sin embargo, si tuviera otros elementos por los cuales a mí me interesaría ordenarlo, yo lo podría ordenar por porcentaje, por población, por tasa de fertilidad, etc. Y tomaría en cuenta el orden. Este sería el primero sobre el cual ordenaría. Posteriormente, una vez que ordenó por porcentaje, seguiría con el siguiente elemento a ordenar. Aquí nomás nos hace sentido organizarlo por un solo elemento. Y recuerden, también tenemos el ascending, donde podemos nosotros ponerle true o false, dependiendo si queremos que lo ordene de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo, ¿no? Esos son los mismos atributos que nosotros tenemos en el típico ordenamiento. Sin embargo, la distinción aquí es este by. Ordénalo por estos elementos. Y bueno, vamos viendo el resultado que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro sort values, que le dijimos que lo ordenara como porcentaje, nos lo ordenó de menor a mayor, y el porcentaje menor de población pues prácticamente nos invirtió el data frame, ¿no? En este caso México representa 1.65 de la población mundial, y China, que es el que representa una mayor parte, ¿no? Ahora tenemos este sort values, y como les comentaba, tenemos también el caso del sort index. Y en este caso el sort index no recibe ningún parámetro adicional, solo tenemos un índice, lo ejecutamos y nos lo ordena de menor a mayor, salvo que nosotros modifiquemos el parámetro ascending, y podemos ver aquí que el primero nos puso Bangladesh, después Brasil, que son en orden alfabético los primeros elementos, y el último elemento es Rusia. Entonces aquí sacamos ventaja de estos dos atributos, y en este contexto tan sencillito ya podemos ver el poder que tiene ordenar los datos
Y dado que DataFrames está implementado con NumPy, esto es altamente eficiente. Altamente eficiente. Con eso ya tenemos nosotros algunos de los métodos básicos. Obviamente hay muchísimos más, ¿no? Este es un video introductorio que nos va a permitir sentar las bases del manejo de datos dentro de Pandas y a partir de ahí nos podemos especializar poco a poco. Ahora, pues algo típico es que tú cargas tus datos y a partir de esos datos sacas más columnas o simplemente de otra fuente se extrajo otra información y ahora esa información procesada se quiere unir a tu data frame porque quieres tener todo consolidado ahí. Entonces es muy común que quieras agregar tanto renglones como columnas o que, bueno, ya después que las agregaste, pues tal vez las quieras borrar, ¿no? Tanto renglones como columnas. Entonces hay una gran variedad de métodos para hacer estas operaciones. Vamos a ver algunas, creo, todavía seguro se me escapan algunas porque es muy versátil realmente Pandas. Y vamos a agregarle una información adicional. En este caso vamos a agregar la columna de tasa de fertilidad, que esta en realidad sí corresponde a los datos que nosotros tenemos por acá. Nada más, de hecho, vamos a verificar qué tenemos en países. Sí, ahí está. La tenemos en el orden que nos corresponde, ¿no? De China a México. Ahora, tenemos nuestra tasa de fertilidad. Entonces, le queremos agregar estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Agregar los datos es muy sencillo. Como columna, lo hacemos exactamente igual que los diccionarios. Exactamente igual con los diccionarios. Si no están familiarizados con los diccionarios, les recomiendo otro video que les dejo aquí arriba. Realmente este canal es formativo, entonces voy avanzando y cada una de las cosas que vemos, ya tengo un video atrás explicando ese pequeño detalle. Entonces aquí la inserción de la columna se hace exactamente igual que lo haríamos en un diccionario. Y para esto definimos países, le ponemos por acá. Y aquí suena muy bonito, ¿no? Si quieres agregar una columna que se llama tasa de fertilidad, pues simplemente pues podría ser una buena llave, ¿no? Le vamos a poner tasa de fertilidad. Ahí está ya. Y agregamos nuestra lista tasa fertilidad. Y listo. Con eso ya la agregamos. Vamos a consultar qué tenemos nosotros en países. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos ahí nuestros datos. Estos son datos reales, los extraje recientemente. Bueno, eso espero, ¿no? De una página, no recuerdo exactamente el vínculo, pero la idea que sí son reales. Entonces aquí nos llama la atención, ¿no? Nigeria tiene una tasa de fertilidad relativamente alta comparada con los otros países. Ok, entonces, facilísimo, ¿no? Agregar columnas. Ahora, ok, ya la agregué, pero ¿qué pasa ya no la quiero, ¿no? Eso podría ser también algo que nosotros quisiéramos realizar normalmente en un contexto similar. Para quitarlo hay diferentes maneras. Está pop, está drop y está tail. ¿Cuál de todas utilizar? Dependiendo del contexto. En el caso de drop y tail, se podrían decir que son equivalentes. En el caso de pop, es ligeramente diferente porque nos regresa la columna que se está eliminando. Y en algunos dominios eso es común, ¿no? Ok, vas a eliminar tal columna, pues lo estás eliminando porque en realidad lo que estás haciendo, estás seleccionando esos datos para ser procesados. Entonces, en algunos contextos podría ser útil. Vamos viendo cada uno de estos métodos para borrar columnas que son bastante peculiares. Vamos a poner aquí países.pop, que es uno de los más facilitos. Y lo único que tenemos que decirle es, tira la columna tal. Así, muy, muy sencillo. Entonces, en este caso, nosotros le pusimos tasa fertilidad. Tenemos que escribir exactamente tasa fertilidad. Ejecutamos. Y noten, este es el que les comentaba. Esta serie la borró, ya no se encuentra dentro de países, pero nos da la serie. Y esto se supone que te lo está dando para que la proceses, lo que tengas que hacer con ella, por eso la estás quitando. La estás quitando para procesarla, al menos en el contexto de pop. Y ahora volvemos a consultar directamente qué tenemos en países para ver que efectivamente la borró. Ahí está ya. Y sí, efectivamente la borró. Ahora, como queremos borrar nuevamente tasa de fertilidad, la voy a volver a insertar, ¿no? Entonces, aquí noten, aquí la volvemos a agregar. Ahí ya está agregada nuevamente. La vemos aquí, ejecutamos y ahora sí, la tenemos aquí nuevamente.
y vamos borrándola de diferentes maneras. La siguiente, que está relativamente sencilla, es simplemente ponerle del, viene de delete, viene de borrar, y lo que tenemos que hacer es borrar la llave que se llame tasa fertilidad. Aquí está, fertilidad. Ejecuto, ahí está, y ahora nuevamente consulto países. No, vamos a consultar aquí para que quede justo esa parte de arriba. Ahí está ya, no, también no la borro. Y ahora el último caso para borrarlo, obviamente para borrarlo hay que volver a insertar, entonces regreso aquí, ejecuto nuevamente mi celda, volví a insertar tasa de fertilidad, aquí lo podemos ver nuevamente, ahí está ya, tasa de fertilidad. Y el siguiente caso es con el método drop. Este drop borra tanto columnas como renglones, pero en este caso lo vamos a utilizar nosotros para borrar una columna. Ahora, este es un poquito más complejo con respecto a los otros. Aquí nosotros vamos a borrar tasa, fertilidad. Aquí está. Pero, como les comento, borra tanto renglones como columnas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a borrar una columna. Entonces, tenemos que decirle del eje. Aquí tenemos dos ejes, ¿no? Así como tenemos una tabla, pues tenemos el eje de las X y tenemos el eje de las Y. Entonces acá es algo similar. Entonces, ¿cuál es el eje que te corresponde? Si queremos nosotros borrar una columna, lo que tenemos que hacer es decirle, es el eje 1. Entonces aquí, este 1 lo que está indicando es lo que vas a borrar es una columna. Si yo le indicara el 0, lo que vas a borrar es un renglón. Ahora, ya tenemos eso. Pero este es un poquito diferente porque países.drop, si lo ejecuto así nada más, igual me regresa así como con el pop, me regresa la serie, pero no la modifica. No modifica mi países original, ¿no? Entonces, si yo quiero que efectivamente lo modifique, lo que tengo que hacer es hacer uso de un atributo que se llama inPlace. Le ponemos true y esto lo único que le está diciendo es, ok, borra tasa de fertilidad y efectivamente afecta el data frame países. Ejecutamos, aquí está, y ahora vamos a ver qué tenemos en países. Países, aquí está, lo podemos ver. Listo, y ahora sí, efectivamente no lo borro. Ok, entonces ya tenemos ahí nosotros cómo agregar columnas y cómo borrar columnas. Ahora vamos a agregar y a borrar renglones. Para eso yo ya tengo aquí preparado un nuevo dato. Lo dejé aquí anotado porque quiero apegarme a los datos reales que tenemos. Y aquí tenemos un nuevo renglón que es de un país que se llama Japón. Tenemos que Japón tiene 126 millones de habitantes y que representa el 1.62% de la población mundial. La forma correcta de agregar renglones es estableciendo una serie, porque nosotros tenemos algo importante aquí. Nosotros tenemos que esto no es un dato. China no es un dato, India no es un dato, Estados Unidos no es un dato, es un índice. Es un índice. Entonces, si yo quiero agregar esta serie, yo no puedo simplemente agregar los datos porque me hace falta indicarle cuál es el índice correspondiente y el índice correspondiente en este caso es el nombre del país y se asume que estos índices son únicos, ¿no? Para que efectivamente funja como un índice. Entonces, para eso tengo que crear yo una serie y aquí la importancia de ya estar familiarizado un poquito con las series. Entonces vamos a generar así, vamos a poner un renglón, vamos a utilizar el constructor de las series que es pd.series y le vamos a asignar un nombre a esa serie que eventualmente va a ser el correspondiente índice, pero aquí es una serie. Eso va a suceder cuando lo agreguemos nosotros a nuestro data frame. Entonces el nombre va a corresponder efectivamente a Japón. Ay, me estoy peleando con el acento, déjenme lo traigo de acá. Ahí está ya. Listo, se acabaron los problemas. Y ahora ponemos sus datos. Ponemos la lista, ahí está. Y los datos corresponden 126 millones y 1.62. Ahí está ya, listo. Y ahora nos hace falta indicarle los índices. Los índices en este caso corresponden a población y porcentaje. Ahí está.
porque las series también tienen índices, ¿no? Eso es algo importante. De hecho, lo que estamos nosotros viendo aquí es una serie. Entonces tenemos un índice ahí. Y los índices que aquí corresponden tanto a la etiqueta de la población como del porcentaje. Entonces ahora vamos a ejecutar. A ver qué resultado tenemos en renglón. Vamos a ver el resultado de renglón para ver exactamente qué nos lo hizo. Aquí está nuestra serie con el índice población y con el índice porcentaje, con los datos que le corresponde a cada uno de ellos. Y tenemos también el nombre de la serie y el tipo de los datos. Aquí recuerden, en el caso de las series son tipos de datos homogéneos, entonces forzosamente tiene que ser float. Ya es diferente cuando estamos trabajando con los data frames, ¿no? Ok, ahora ya tenemos nuestro renglón. ¿Cómo lo agregamos? ¿No? Eso lo hacemos con el método append. Entonces vamos a tener nuestros países.append, agregar. También tenemos insert, sin embargo el append funciona perfectamente bien en este caso, sobre todo porque Japón es el 11º país con la mayor población. Y ahora lo único que tenemos que indicarle aquí es simplemente el nombre del renglón que nosotros queremos agregar. Ejecutamos y podemos ver directamente que nos agregó ahora sí cómo corresponde el renglón con el que nosotros estábamos trabajando definiendo a Japón. Entonces esa es la forma en que nosotros agregamos un renglón. Ahora se están preguntando, ¿ese append modificaba o no modificaba el data frame? ¿No? Dado que hay unos métodos que sí lo modifican y otros métodos que no lo modifican. Realmente eso es muy difícil recordarlo, sobre todo de inicio si no está uno trabajando día a día, data frames. Obviamente en este caso simplemente podemos ejecutar y darnos cuenta si efectivamente lo agregó o no lo agregó, ¿no? Y aquí podemos ver el append no nos lo agrega, nos regresa un nuevo data frame. Entonces si nosotros en realidad quisiéramos que este append se quedara ahí directamente, simplemente es poner países igual a países.append renglón. Y ya con eso lo conservamos. De hecho, vamos haciendo eso exactamente. Vamos a poner aquí países. Aquí está. Y lo vamos a consultar posteriormente. Ejecutamos. Y ahora sí, ya tenemos ahí nuestro data frame que sí efectivamente fue modificado a raíz de que agregamos un nuevo renglón. Y ahora, para finiquitar todo este procedimiento de agregar columnas y borrar columnas y agregar renglones y borrar renglones, pues nos hace falta borrarlos, ¿no? Entonces tenemos países.drop, como les comentaba, sirve para borrar columnas y para borrar renglones. ¿Cuál va a ser la diferencia de lo que utilizamos anteriormente? Que ahora le vamos a decir borra, no en el eje 1, sino en el eje 0, en el eje de los renglones. Y nosotros le podemos indicar no solo que borre Japón, que es el nuevo que acabamos de agregar, sino también podremos pasarle una lista de otros países que nosotros quisiéramos borrar, ¿no? Igual lo podemos hacer exactamente para las columnas. Pues ahora vamos a agregar aquí nuestro drop. Agregamos, vamos a borrar Bangladesh. Lo tenemos que escribir exactamente igual, ¿no? Es un índice, es la forma en que lo está ubicando. Esto funciona como si fuera efectivamente un diccionario. Y vamos a poner Japón con todo y acento. Lo voy a copiar de aquí porque no me quiero estar peleando con los acentos de mi teclado. Aquí está, ya está. Y le tenemos que decir que lo borre del eje 0. Ok, ahora ejecutamos. Y efectivamente, sí nos está borrando esos elementos. Y ahora, meramente para que todos estemos así enteramente conscientes de qué fue lo que pasó, consultamos países y vean, en este caso, igual el drop no modifica el data frame cuando nosotros estamos borrando. Entonces, solo tengan cuidado con ese aspecto, ¿no? En este caso, vamos a regresar a los datos originales que teníamos. Vamos a borrar simplemente Japón con el eje 0 y le vamos a agregar el parámetro de inPlace para que sí, efectivamente lo modifique. InPlace true, ahí está, países, drop, lo consultamos acá y podemos ver que efectivamente Japón fue borrado de nuestro data frame original y ya, ahora sí, nosotros estamos en las mismas condiciones donde
iniciamos. Para finalizar esta introducción a los data frames, vamos a ver algunos de los métodos básicos de estadística y de agregación básica. Si ustedes ya vieron el de las series, ahí veo con mucho detenimiento cuáles son las diferentes funciones de agregación estadísticas. Argmax, Armin, Minmax, obviamente. Todos esos los pueden ustedes consultar en el vínculo del video de series. Y aquí no los vamos a repetir porque realmente exactamente los mismos. Pero sí vamos a ver algunos característicos, ¿no? Por ejemplo, pues es muy común utilizar Describe para hacer estadística básica, estadística descriptiva sobre los datos que nosotros tenemos y nos da una visión rápida de cuántos elementos tienes, tanto en población como en porcentaje. Obviamente aquí en estos casos nosotros en cada uno tenemos el mismo número de elementos, cuál es el promedio de población, la desviación estándar, su mínimo, los cuartiles, que ya igual en el video de las series platicamos un poquito, y que más adelante meteré un video donde explique algunos de los conceptos más importantes de estadística, puesto que estamos en una serie de análisis de datos, entonces tenemos que conocer un poco de estadística. También nos representa el máximo, y obviamente podemos acceder a cada uno de ellos simplemente poniendo, por ejemplo, países.min para obtener el mínimo, si nosotros quisiéramos. Y aquí podemos ver, nos da el mínimo por cada una de las columnas con las que nosotros estamos trabajando, ¿no? La población mínima es de 128 millones y el porcentaje mínimo es de 1.65. Lo mismo podemos hacer para el máximo, para la mediana, podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Realmente son todas aquellas funciones de estadística descriptiva que ya vienen integradas dentro de las series. Aquí simplemente en Data Frames se hace uso. Es por eso que normalmente se explica primero series y después Data Frames. Ok, aquí se prestan los datos para hacer algo muy bonito porque nosotros tenemos aquí en países, de hecho, hago nuevamente acá otro, países, para ver los datos que tenemos por acá. Tenemos nuestros países, pero a lo mejor en este caso, pues sería interesante, ¿no? Oye, ¿qué porcentaje de la población representa China e India juntos? ¿Y qué porcentaje de la población representa China, India y Estados Unidos? ¿Y qué porcentaje de la población representa China, India, Estados Unidos e Indonesia, ¿no? Como acumulativo. Entonces, aquí hay una función de agregación que en este caso se presta, está muy bonita. Eso no lo habíamos visto en el video de las series. Entonces lo vamos a meter aquí. Y esa función de agregación se llama suma acumulativa. Vamos viéndola para ver qué información nos da, ¿no? Y ahora noten. De hecho, voy para que podamos ver claramente, voy a imprimir países aquí abajito. Entonces noten aquí, China obviamente no lo modificó porque es el primerito, ¿no? Este es suma acumulativa. Para China es exactamente igual, tenemos los mismos valores. Pero ahora vean para el caso de India. En el caso de India tenemos 2.819 millones y tenemos 36.17. Pero los datos originales no son esos que están por acá. Lo que está haciendo está sumándole el valor al anterior. Y en pocas palabras lo podemos ver más fácilmente con el porcentaje. Con el porcentaje decimos que tomando en cuenta China e India acumulando ambos valores, ambos países representan el 36% de la población mundial. Y si le sumamos Estados Unidos, representa el 40% de la población mundial. Estos tres países exclusivamente. Y simplemente ya para finiquitar, tenemos aquí países.boxplot, que nos va a poner un diagrama que grafica la información de una forma muy descriptiva. En un video de Matplotlib explicaremos con mucho detenimiento qué es lo que muestra este gráfico. Ahorita simplemente lo puse, una para que se vea bonito, qué detalle, y la otra para decir que este tipo de gráficos nos muestra la distribución de nuestros datos, nos muestran los cuartiles, nos muestran los outliers, aquellos que son países, por ejemplo, que tienen muchísima población, que se separan, son estos dos puntitos que tenemos por acá. En el caso de China e India están muy separados de la población de los demás, entonces por eso los pone por acá. Le traemos con mucho detenimiento en un video en particular, esto lo merita, es una de las gráficas que más se utiliza para el análisis. En muy poco espacio da mucha información. Claro, hay que entender un poquito de estadística, lo vamos a ver posteriormente en un video adicional.
Y con eso finiquitamos. Obviamente no vimos todo lo que hay que ver de data frames. Hay muchísimas más cosas ahí para detectar cuáles son los valores nulos, porque cargamos normalmente valores nulos. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. Este es un video introductorio. Pues bueno, si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y nos vemos hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.